Bienvenidos, bienvenidas a este episodio 98 de Escocia sin Límites. Yo soy Andrés y este es tu podcast donde te hablamos sobre historia, anécdotas, curiosidades y todo lo que necesitas saber, porque Escocia es así. Escocia te atrapa. Hoy, como veis, es un día de cambios. Hay cambios en la introducción, cambios en la música, cambios en muchas cosas, porque estaba deseando que llegase el día para poder contaros eso que llevamos entre manos desde hace ya tiempo, Carlos y yo. Conocéis a Carlos porque participó en el episodio de Stirling y en el episodio de la West Highland Way. Hoy lo tenemos aquí. Carlos, bienvenido. Hola Andrés, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez como siempre en Escocia sin Límites. Bueno, yo le estaba diciendo a la gente que la intro cambian varias cosas. De hecho, el podcast va a cambiar y va a haber una cuarta temporada, que es la buena noticia, porque hasta ahora yo tenía pensado cerrar en el episodio 100, que era la idea original. Es verdad que la tercera temporada terminará en el episodio 100, pero gracias a Carlos, que está aquí, que ha sido uno de los principales defensores de que el podcast debe de continuar una cuarta temporada. Entonces, bueno, va a haber una cuarta temporada en el podcast y en parte es gracias a él, como lo es gracias a toda la gente que también me ha pedido que no lo deje, ¿no? Porque yo pensaba que con 100 episodios sería más que suficiente para que vosotros conocierais Escocia, me conocierais a mí un poco también y pudierais elegir pues vuestra mejor opción a la hora de venir. Pero habrá más Escocia sin Límites y también habrá más episodios a partir de ahora compartidos con Carlos. Entonces quería hoy tenerlo aquí también para contar el proyecto que tenemos entre manos, que llevamos ya desde hace tiempo y que estamos maquinando ya desde hace meses para poder ofreceros algo próximamente, ya a corto plazo. Por eso ya creo que es momento de anunciarlo. Y Carlos, ¿de qué se trata? Hoy nace Experiencia Escocia. Básicamente son rutas de un día desde Edimburgo y esto nace de la necesidad de esos clientes o esos turistas que vienen a Escocia, nos preguntan que si hacemos este tipo de servicios y no los hacíamos, tanto a Andrés, que le preguntaban por sus redes sociales, o a mí me preguntaban cuando hacía los tours de ciudad, los tours que hago en Stirling, Edimburgo y Glasgow. Y bueno, de esta forma podemos ofrecer ese servicio que ninguno de los dos ofrecíamos originalmente. Cierto, porque muchas veces, vosotros lo sabéis, muchas veces me habéis preguntado, oye, somos dos, para hacer un tour Outlander. Esta pregunta, Carlos, la he recibido millones de veces. Y siempre tenía que decir lo mismo, yo puedo hacer tours privados, pero no tengo tours regulares abiertos toda la semana, digamos, o los lunes hago el Lago Ness, los martes hago Stirling. No, hasta ahora eso no era así. Entonces es cierto que muchas veces la demanda era muy grande, sobre todo en las épocas que se ha podido venir por la situación COVID, que ha sido complicada en algunos momentos, pero en otros ha sido más relajada, con lo cual en esos momentos donde veníais y nos preguntabais, no había opciones viables de poder hacer esto, ¿no? Y es cierto que a mí también me apetece poder ofrecer otras cosas y me apetece poder, sobre todo, hacer excursiones originales que ahora os contaremos, porque hemos trabajado, llevamos en esto 3-4 meses, Carlos, llevamos Varios meses. Varios meses ya, desde que la empresa se dio de alta, porque se ha dado de alta una nueva empresa para esto, y evidentemente todo esto en secreto. O sea, lo peor de todo es que no podíamos decir nada. Bueno, a mí no me costaba tanto. Andrés era que si hubiera sido por él, desde el primer día lo hubiera dicho, lo hubiera pregonado en las redes sociales, sin tener logo, sin tener nada. Es cierto. Yo soy así, ya me conocéis. Y lo hubiera dicho porque creo que mucha gente estaba esperando esto. Es decir, ya era hora de que pudierais hacer en un mismo servicio un tour al castillo, por ejemplo, un tour Outlander de un día, y después, si quiero irme de circuito, me voy 5 días, como estaba previsto todo en Mundo Escocia, ¿vale? Es cierto. O, por ejemplo, un Lago Ness, porque no tengo tiempo para estar físicamente 5 días. Ahora ya se puede hacer, y ahora es el momento, y esto todo ya lo podéis ver en experienciaescocia.com. Es la página donde vais a encontrar todos los servicios para venir a Escocia en un solo lugar. Así que hoy ya nos liberamos. Carlos, cuéntanos, por favor, el primer tour. ¿Cuál es el primer tour que tenemos en Experiencia Escocia? Bueno, de los 5 tours que ofrecemos, de las 5 rutas que ofrecemos, tenemos la del Lago Ness. Es una ruta que tiene mucha demanda. Todo el mundo que viene a Escocia quiere ir al Lago Ness para conocer el lago, el monstruo, buscar al monstruo Nessie. Y además es un tour que para la gente que tiene muy poco tiempo, muy pocos días aquí en Escocia, es aconsejable, ya que conoces lo que son el Highlands, conoces paisajes montañosos, el Valle del Glencoe, que es uno de los paisajes montañosos más espectaculares de Escocia. Y es una ruta que son unas 12-13 horas, es todo el día. Y lo más importante, Andrés, en grupos reducidos. Sí, esto era importantísimo, Carlos, porque yo creo que uno tiene que ser fiel a sus principios. Al final llevamos 2 años con el podcast hablando de lo importante que es hacer
tours en grupos reducidos porque la experiencia de viaje cambia. Y al final, el nombre de la empresa no está buscado al azar. Experiencia Escocia. Yo creo que esto refleja muy bien lo que queremos hacer, ¿no? Un viaje por Escocia es una cosa y lo que queremos ofrecer es otra diferente, porque queremos ofrecer experiencias. Una cosa que la gente vuelva a su casa y diga, es que ha sido más que un viaje. Sigamos con los tours. ¿Qué otros tours tenemos? A ver, tenemos tours y me apetece contaros todos, porque, por ejemplo, Outlander. En Outlander tenemos 2 tours de un día. En el primero, que sería el más clásico, iríamos a Wentworth, a la prisión de Wentworth, que está representada por el Palacio de Linlithgow. También iríamos al Fort Williams ficticio de la serie, que no es otro que el Blackness Castle, el castillo de Leoch, que es en realidad el castillo de Dune. También veríamos el pueblecito de Cransmuir, que es un pueblecito inventado, porque todo esto se rodó en Culross. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, visitaremos Lallybroch, que es el castillo de Midhop. Y, importante, Carlos, iríamos a la iglesia donde se casa Jaime con Claire, o bueno, mejor dicho, se casa Claire con Jaime. Sí, esa iglesia que la verdad es que la descubrimos hace no mucho tiempo y nos parece una zona bastante bonita. Y el otro tour de Outlander, vamos más allá. Vamos a visitar el pueblecito de Falkland. Básicamente ese pueblo hace de Inverness en la serie, sale en la primera temporada. También pasaremos por el bosque de Fashcally, que hace de campamento indio durante la 5ª temporada. Uy, no quiero hacer spoilers, no voy a hablar de temporadas. El castillo de Aberdour, pasamos también por el puerto de Dysart. El castillo de Aberdour y Dysart son 2 localizaciones que salen cuando se van a Francia. En realidad no están en Francia, están aquí en Escocia. Y todo esto está en la zona de Fife. Y está muy interesante de ver porque no son lugares que se puedan visitar en tours normalmente. Y por eso creíamos que era importante meterlos en el Outlander Plus para ofrecer algo más a toda esa gente que con un día de Outlander no tiene suficiente. Pero la estrella de este tour sería Culloden, iríamos a los campos de batalla de Culloden, y Craignadoon, donde estaban las piedras en las cuales Claire viaja en el tiempo. Craignadoon, que se inspiró en las piedras de Calanis, bueno, lo hemos hablado en algún episodio del podcast. En este caso, aquí tenemos una duda. Yo quiero pediros opinión, ¿vale? Porque en este caso yo le dije a Carlos, tenemos que hacer unas piedras como esas, falsas, de cartón piedra. Y me dijo, anda, es un currazo. Esto no era secreto, Andrés. Tú no puedes callarte las cosas. No puedo callarme. O sea, a ver, yo quiero pedir opinión también. Es decir, ¿vosotros pensáis que quedaría muy mal o muy bien el llevar esas piedras en el maletero de la furgoneta? Como vamos a ir grupos reducidos y ahí, pues montar nuestras propias piedras y echarnos nuestras fotos. Yo creo que es una idea fantástica. A ver, yo creo que es una muy buena idea. A la gente le gustaría mucho. Pero bueno, todo se andará. Primero vamos a empezar a rodar y luego ya veremos si hay piedras, no hay piedras, o hay Claire o Jaime. No me puedo callar. Bueno, pues recapitulando, hemos hablado sobre el tour del Lago Ness, hemos hablado sobre el tour de Outlander y el Outlander Plus, que como digo es una novedad porque vamos a lugares diferentes, a lugares quizá un poco más lejanos de Edimburgo, pero lugares que son importantes para los fans de la serie. Quedan 2 tours por hablar de un día, que me interesa mucho comentarlos porque son 2 tours de mis favoritos. Pero antes quiero cambiar un poco de tema y quiero comentaros cómo va a quedar el podcast para la 4ª temporada, Carlos. Lo que comentaba antes, cuento contigo para la 4ª temporada porque va a ser especial el poder hacer un episodio cada semana como antes. Sí, la verdad es que a mí también me hace mucha ilusión poder participar semanalmente en ese podcast y sobre todo hablar sobre Escocia, que es lo que nos gusta a los dos y lo que disfrutamos, y poder hablar de muchos temas, ¿no? Como por ejemplo, se puede hablar de cualquier escritor, inventor, música, televisión, deporte, o sea, hay cientos de temas a tratar que se pueden profundizar bastante. Así que yo creo que va a ser un programa un podcast bastante interesante. También tendremos invitados. Podrá venir Patri otra vez, Ana o incluso Marcos para hablar de whisky. Sí, porque hay temas que ya hemos tocado. En el whisky, por ejemplo, tenemos 2 episodios de whisky, también la intervención de Marcos, pero creo que es una cosa que podríamos entrar a hablar mucho más en detalle de ciertas cositas del whisky que quedan pendientes. También, por supuesto, esta 3ª temporada estaba dedicada a las islas y creo que he conseguido pues hablaros mucho más de islas de Escocia, que era el objetivo de esta 3ª temporada. Aún así, quedan cosas pendientes como la Shetland. Hay muchos episodios pendientes también a petición popular. Por ejemplo,
el primero de la cuarta, que ya os adelanto, así en exclusiva incluso para ti, Carlos, que hablaremos de deportes, porque es una cosa que la gente me pide mucho, hablar de deportes, y no sé cómo estás tú. A mí me encanta todos los deportes, desde el tenis, fútbol, baloncesto, bueno, cualquier cosa. Y me parece muy interesante, la verdad es que creo que no lo has tratado, ¿no? No he tratado el tema, por eso mucha gente me lo pide, deportes en Escocia, tanto fútbol como rugby, como tenis, golf. Haremos un especial sobre deportes en Escocia que creo que da mucho juego y que creo que puede ser muy, muy interesante. ¿Tú sabías, Andrés, que en época de María Estuardo ya se jugaba al fútbol? Sí, y al tenis también. Aquí podemos hablar largo y tendido y es lo que haremos. Por eso en el podcast faltan muchas cosas que contar. No me quiero repetir, seguimos hablando de los tours, que además hay 2 tours que me apetece mucho comentar. Uno es el tour Stirling St Andrews, que es un tour, yo creo, muy completo, histórico. Tenéis 2 episodios en el podcast, uno precisamente con Carlos, que es el de Stirling, y otro que es el de St Andrews, donde se aunan estos 2 lugares históricos importantes, uno en las guerras de independencia y el otro durante la Reforma Protestante en el siglo XVI. Además, ese tour está muy completo porque ya no solo es una visita histórica a estas 2 ciudades, sino que también vamos a la parte de East Neuk, en la zona de Fife, la costa de Fife. Os he hablado también en algún episodio de todo esto. Y es un lugar donde la gente no suele ir a hacer tours, pero bueno, por lo menos en español. Sí que he visto gente británica siempre por allí, porque es una zona muy bonita, pero no es un lugar popular entre los tours en español. Y qué mejor forma de daros a conocer esas partes de Escocia que no se conocen en los tours normales que ir a este tipo de lugares, ¿no? Que creo que son bastante especiales. Hace poco estuvimos allí haciendo fotos para la web. ¿Y qué te pareció la zona de East Neuk? Me pareció espectacular. Como dices, Andrés, nunca había estado y me pareció una zona que hay que visitar, que como dices tú, no hay ninguna compañía que vaya allí. La verdad es que se sale un poco de lo más turístico, pero me parece que es una zona para visitar. Y en ese día que estuvimos en los pueblos pesqueros, fuimos a St Monans, donde volamos el dron. Bueno, Nacho voló el dron, porque aquí hay mucha gente involucrada y mucha gente detrás que nos está ayudando en este proyecto. Y uno es Nacho, que será el fotógrafo oficial. Arantxa, que nos ha hecho el logo y que después hablaremos con ella. Sí, ahora llamaremos a Arantxa y que nos cuente a ver cómo hemos llegado a lo que hemos llegado en el logo. Eso es otra. Y María, que ha hecho la página web. Así que me parece que hay mucha gente involucrada detrás y que quería mencionarla. Sí, desde luego. Yo creo que este tour para mí es uno de los básicos, junto con el último que nos queda por comentar, que es el esencial, que yo creo que es nuestro niño, ¿no? Es el bebé. Sí, porque, mira, hay una cosa, vamos a hablar ya del esencial, no puedo parar, Realmente el que os acabamos de decir, el Stirling St Andrews, es un tour muy interesante a nivel histórico, pero fijaos, le hemos llamado Escocia Esencial al último. Escocia Esencial porque vamos a lugares que, si vienes a Escocia 3-4 días, yo creo que son incluso más importantes que ir al lago Ness. Fijaos lo que os digo. Yo pienso que también los sitios que vamos a ir engloban todo lo que te hace falta conocer y saber de Escocia está en ese tour, en un tour que durará unas 11 horas. Y visitamos desde Lilithgow, el Palacio de María Estuardo, o sea, hablamos de María Estuardo, el monumento de William Wallace, en Stirling, hablamos de ese monumento y hablamos del héroe. Vamos a la destilería de Glenturret. Sí, pero ¿por qué vamos a esa? Cuidado, porque aquí hay una frase muy típica entre la gente que pregunta siempre, oye, no sé si a ti te ha pasado, a mí desde luego me ocurre bastante, queremos ir a una destilería tradicional. ¿Esto te suena de algo? Sí, o la destilería más antigua. Bueno, pues elegimos Glenturret porque es la destilería más antigua que queda activa destilando whisky desde 1763. Yo creo que más tradicional que esto es complicado. Además es una ruta que ya empieza, como decíamos antes, en Stirling, visitando el monumento a William Wallace, visitando también la tumba de Rob Roy, ese héroe o bandido, según se mire. También tenéis un episodio en el podcast donde os hablo de Rob Roy. Y bueno, yo creo que es un tour, pues eso, esencial. Esencial porque se visita la historia de Escocia, la historia más antigua de Escocia, de las guerras de independencia, también la destilería más tradicional que hemos encontrado, el Palacio de Scone, donde se coronaban a los reyes. Sin olvidarnos del verde de Escocia, lagos, montañas, visitamos el lago Lugnates, visitamos también una piedra picta. Vamos, si tuviéramos que resumir este tour, sería historia, paisajes, whisky, tradiciones, porque, como digo siempre, al final es importante aunar todo lo mejor en un mismo viaje. A veces esto es muy complicado, parece muy sencillo, pero os aseguro que es complicado, porque visitar castillos, lagos, montañas, destilería, tradiciones, historia, todo en un mismo día, estas son las excursiones que a mí me encantan. Estas son las que yo siempre os digo que merece la pena hacer desde Edimburgo.
Bueno, pues estos serían los 5 tours de un día que os digo que son novedad porque no los teníamos ni Carlos ni yo, pero recordad que en la página web de experienciaescocia.com podréis encontrar también los circuitos que sí que encontrabais ya por mi parte y también los free tours que encontrabais por parte de Carlos, todo en la misma web. Carlos, ¿qué free tours o qué tours a pie se pueden encontrar en Experiencia Escocia? En los tours de ciudad hacemos tours en Edimburgo, Glasgow y Stirling. En Edimburgo tendríamos el free tour histórico de Edimburgo todos los días, el free tour de misterios y quema de brujas de Edimburgo también todos los días y el tour del castillo de Edimburgo. O sea, el histórico es un tour esencial para conocer el centro histórico de la ciudad y es una introducción perfecta a no solamente Edimburgo sino también a Escocia. Y luego la parte más tenebrosa, bueno, se puede encontrar en el free tour de los misterios y quema de brujas. Y luego el castillo de Edimburgo, el monumento que más se visita en toda Escocia, o sea, es indispensable, fundamental visitar ese castillo de Edimburgo. Luego en Glasgow, que sería la ciudad más grande de Escocia, tenemos el free tour histórico de la ciudad y un tour de arte urbano, donde vemos los murales y los grafitis que hay en esa gran ciudad. Y para finalizar, tenemos los tours de Stirling. En Stirling, que se considera la ciudad más importante de la Escocia medieval, haremos un tour a pie por el centro histórico y luego otro tour dentro del castillo de Stirling, que básicamente es uno de los castillos más importantes de Escocia. Y bueno, eso es todo lo que ofrecemos en nuestra web. También se encontrará dentro de la web el podcast, que subiremos capítulos semanales cuando empecemos a hacerlo semanalmente, un blog de viajes, que todavía no tenemos ningún artículo, pero pronto empezaremos a escribir para subir esa información. Y bueno, una página de contactos para preguntarnos lo que necesitéis, lo que queráis y bueno, cualquier otro tipo de información. Porque creo que hay una cosa que no hemos mencionado, que son tours privados. Podemos hacer tours privados y a la carta para el que le interese conocer otras partes de Escocia que no ofrezcamos en la página de Experiencia Escocia. Claro, en los grupos privados somos nosotros quienes nos adaptamos a la cantidad de gente que venís y a las fechas que queréis, porque muchas veces las fechas no encajan con lo que uno anda buscando, con lo cual también está esa opción de ofrecer tours privados. Bueno, como dice Carlos, la web está muy completa. Si alguien tiene alguna sugerencia, por supuesto es bienvenida. Ya sabéis dónde encontrarnos. Y vamos a pasar ya rápidamente con la sección Escocia te atrapa, porque hoy viene muy relacionada con todo esto, porque tenemos a una invitada muy especial. Bueno, pues seguimos con el programa de hoy en la sección Escocia te atrapa y como os decía antes, tenemos a Arantxa, que es parte del proceso creativo en la marca Experiencia Escocia. Arantxa, cuéntanos en pocas palabras, ¿ha sido mucha pesadilla el tratar con nosotros para esto? Hola Andrés, no ha sido tanta pesadilla como pensáis, pero la verdad es que ha sido muy interesante y nada, por fin ya tenemos casi todo listo de la imagen de marca y con ganas de que salga todo ya. Bueno, Arantxa es la culpable de que tengamos el logo con la paleta de colores, con el tipo de letra que tenemos en la web. Todo el diseño de lo que es la imagen de marca es cuestión de Arantxa, que además se dedica a esto. Ella vive en Edimburgo, por eso le propuse también el aparecer aquí en esta sección del podcast hoy, porque también nos va a explicar un poco cómo se ha llegado a conseguir esa imagen o ese logo para este proyecto que ya os digo que lleva varios meses en marcha. Entonces, Arantxa, cuéntanos un poco, cuéntale a la gente, porque nosotros ya lo sabemos, pero cuéntale un poco a la gente cómo se llegó al logo que se llegó y todo el trabajo, ojo, esto es importante, todo el trabajo que se descartó, que yo te lo dije el otro día en persona, me parece una barbaridad, porque podíamos habernos quedado con cualquier logo de los que hiciste, porque todos tenían un sentido y todos tenían un motivo de ser, ¿no? Y al final me da mucha pena que haya algunos que no vayan a ver la luz. Sí, bueno, la verdad es que poco se sabe, ¿no? del trabajo que hay detrás de cuando creas una marca, sobre todo la identidad visual, porque una marca es mucho más, tiene su estrategia y tiene un montón de partes más, ¿no? Pero mi trabajo sobre todo es a nivel de diseño, a nivel de la parte visual y sí, hubo mucho trabajo, muchas ideas, porque vosotros teníais muy claro lo que queríais, el proyecto, ¿no? Lo que vais a sacar, la empresa que vais a sacar. Y al final había muchas cosas, además Escocia tiene mucho que ofrecer, entonces plasmar todo eso en un logo, que al final un logo es como un sello. La marca es mucho más, que es lo que yo siempre digo, porque hay mucha gente que se fija solo en el logo y una marca es muchísimo más, ¿no? Entonces, el proceso creativo hasta que llegas al logo que funciona, igual de todas las opciones no es el más bonito, no es el más llamativo, no es el más
ahora se lleva mucho el minimalismo, ¿no? No es el más minimalista, pero al final es el que funciona tanto para el cliente, que os tiene que gustar, ¿no? En este caso, espero ya que os guste. Y eso, ya no solo eso, que guste, sino que funcione a nivel estratégico, ¿no? Para la marca. Y al final, como sois dos, que tenéis vuestros propios proyectos aparte, que os habéis unido, ¿no? Para hacer algo más grande, llegar a más gente, al final el resultado que tenemos es esa unión. El inicio y el final, ¿no? El inicio de un viaje, de ese camino desde el principio con vosotros a descubrir Escocia. Por eso tenemos esos dos contrastes, el azul con la cruz de la bandera de Escocia, que es el destino, y el pin del inicio, ¿no? Ese pin que también habla un poco del mundo digital, de esa localización de un mapa, ¿no? Entonces están colocados de manera que empiezas en uno y acabas en otro. Y a nivel de tipografía, por ejemplo, hay dos combinaciones, la parte de Escocia, ¿no? En grande, para que llame la atención, y la experiencia, que como hablábamos, ¿no? Vuestra marca no es solo un viaje, es mucho más. Entonces, esa experiencia manuscrita, mucho más personal, ¿no? Todo eso se plasma en colores, en tipografías, al final, en el logo, que es la base más pequeña de todo lo que es la marca que vais a sacar. Bueno, tú que estás escuchando el podcast dirás, jo, que bien habla esta chica. Pues imagínate esto en 10 logotipos diferentes, así explicados, al final te entran las dudas, ¿no, Carlos? Yo sí, yo tuve muchas dudas, a mí me costó mucho, pero a mí en general me cuesta mucho elegir y yo veía hoy un logo, mañana veía otro y me gustaba, el que no me gustaba ayer me gustaba hoy, los colores que me gustaban ayer no me gustaban hoy. Sí, a ver, aquí a Carlos le gustaban todos. El problema era descartar. Sí, ha sido difícil descartar, pero bueno, ya llegó un punto que dije, Andrés decía que sí, yo decía, también, me gusta, porque si no al final ni vamos a decidir. Oye, Arantxa, esto que ha pasado con nosotros de crear una identidad de marca, un logo, es tu trabajo del día a día. Aparte, tú también haces ilustraciones. Cuéntanos un poco a qué te dedicas aquí en Edimburgo. Sí, bueno, yo llegué con la idea de hacer ilustración porque realmente disfruto mucho, aunque me gusta mucho el diseño. Yo me gradué en publicidad y relaciones públicas y me especialicé en diseño, entonces, claro, toda la parte de identidad visual, de trabajo de branding, lo llevo desde la universidad, ¿no? Pero yo llegué con la idea de ser ilustradora, de hacer ilustración solamente, pero claro, me di cuenta de que si quitaba de mi trabajo la parte de diseño gráfico, de branding, ¿no? De imagen de marca, dejaba fuera un montón de clientes y un montón de trabajo que realmente disfruto mucho, ¿no? Entonces sí, bueno, aquí en Edimburgo yo llevo ya un año y pico, un año y medio siendo autónoma y trabajo identidad visual, diseño gráfico, branding, pero sobre todo es lo que he dicho al principio, a nivel de diseño. Y para redes sociales, para página web, para lo que necesite, sobre todo enfocado a proyectos individuales de otros autónomos o a pequeñas empresas, pequeños negocios. Y bueno, luego está la parte de ilustración que muchas veces depende del cliente, pues se combina, que es una cosa que a mí me gusta mucho, que es combinar ilustración. Yo hago acuarelas a mano, en papel, también hago ilustración digital, pero normalmente lo que más se pide y lo que realmente yo disfruto más es a mano. Entonces, hay veces que con algún cliente he tenido la oportunidad de combinar ambas cosas, ilustración a mano para la marca y combinarlo con diseño gráfico en digital, ¿no? Y la verdad es que esa parte se disfruta un montón de poder combinar las dos para crear esa coherencia visual. Soy muy pesada yo con lo de la coherencia visual, No, no, porque no, muchas... no, para nada, no te preocupes. No, pero también a nivel de marca, muchas veces, como he dicho antes, la gente se queda mucho con el logo y y hay veces que pasa lo que pasa bueno, lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Cuando hay muchas opciones de ideas para el logotipo, esto igual funciona, igual no lo acabas de ver claro. Y por eso digo que soy una pesada, porque insisto mucho en que al final la identidad visual de la marca es un todo, ¿no? Es los colores, es la tipografía, es cómo montas la web, cómo trasladas, ¿no? Toda esa parte de diseño de esa identidad visual a todos los canales donde aplicas tú la web, o sea, la marca. Entonces, con eso en mi trabajo también, el poder meter ilustración tradicional con la imagen de marca es una cosa muy, muy chula, muy divertida. Oye, Arantxa, estamos hablando de que vives en Edimburgo, pero realmente esto no te limita a la hora de trabajar, por ejemplo, con alguien que nos esté escuchando en España, en Argentina, que diga, voy a ponerme en contacto con Arantxa porque necesito ciertas ilustraciones. Esto no hay ningún problema. No, la verdad es que ahora que lo dices, he tenido clientes desde Argentina también y no es una limitación porque al final a nivel de imagen de marca podemos trabajar todo online.
todos los archivos se pueden enviar, las reuniones se pueden tener por Zoom. A mí me gusta mucho tener reuniones con los clientes siempre de primeras, porque creo que cuando te conoces, aunque sea así, en directo, entre comillas, se trabaja muchísimo mejor. Y no, he tenido clientes aquí en Edimburgo, he tenido clientes en España, en Argentina, en Noruega, en Polonia también. Entonces, no es una limitación. A nivel de ilustración, yo trabajo ilustraciones a mano, entonces enviar originales, pues si es al otro lado del océano es más complicado. Sí que he mandado originales a algunos clientes a España, pero para la marca, por ejemplo, yo escaneo todo lo que hago, entonces también se puede enviar de forma digital, con lo que tampoco es una barrera tan grande. Después, aparte de trabajo, a nivel personal también tú llegas en un momento a Escocia donde, bueno, en un momento no, llegas el último día que podías llegar, porque después el día siguiente ya estaba el Brexit. Sí. Cuéntanos, Sí, pues, realmente de las personas que he invitado a la sección Escocia te atrapa, eres la que menos tiempo lleva, porque es que no puedes llevar menos, realmente. Jugando con el riesgo, ¿eh? sí, la verdad es que no me lo planteé mucho eso, porque sabéis que cuando no vives, bueno, ahora porque yo soy de España y me he mudado aquí, entonces estás un poco pendiente, ¿no? De España, de cómo está la cosa allí, la familia, los amigos. Pero cuando te vas a ir a otro país, pues miras lo mínimo, pero no estás 100%. En mi caso, estaba más pendiente de que me iba a ir fuera que de la situación en sí, ¿no? Entonces, sí, yo llegué justo en esa fina línea entre que todo está bien y todo es un caos, porque claro, llegué justo el día de antes de que el Brexit se hizo oficial y a los 2 meses empezó la pandemia, entonces tampoco llegué justo ahí en esa línea de, pues déjame que me asiente, que me busque un piso, que me busque algo de trabajo para poder sobrevivir, y ya se desató la pandemia y bueno, ya hasta ahí. ¿Y cómo fueron los trámites para poder vivir y trabajar legalmente aquí? Porque llegando el último día, sacarte el pre-settle, no creo que hubiera sido un trabajo sencillo. Todo el tema de el NIN, para, bueno, el número de la seguridad social para poder trabajar aquí legalmente, etcétera. Sí, bueno, la verdad es que como el Brexit como tal, como está ahora, es desde octubre de 2021, ¿no? Entonces cuando llegué yo fue como que se decidió que sí que iba a haber Brexit. Entonces, para poder venir a trabajar es como estaba antes. Tenías que tener un pasaporte válido, europeo. Yo pedí cita para el número de la Seguridad Social, incluso el primer día que llegué, como conocía a un par de personas aquí, les pedí consejo también y, por ejemplo, yo no tenía dirección fija. Entonces me quedé en casa de una amiga primero, puse su dirección para poder solicitar el número de la seguridad social, pero al principio, en cierto modo, tuve esa suerte de que era esa franja de tiempo en la que todavía no estaba clara cómo iban a gestionarse las normas, ¿no? Entonces, hasta octubre del año pasado no se instauró el visado, el sistema de puntos y todo eso. Entonces yo cuando llegué en 2020 fue pues con el pasaporte, currículum en mano y a buscar a ver qué había. Volviendo al tema laboral, una pregunta que siempre me gusta hacer a una que es artista, ¿no? Porque al final eres un artista. ¿De dónde viene toda tu inspiración para...? Porque al final nos diste un abanico de posibilidades, ¿no? En ese logo bueno, en esos logos que nos mandaste. ¿De dónde viene toda esa inspiración para poder hacer esas creaciones? Pero yo es que creo que aquí, Carlos, te quedas corto. O sea, es decir, la gente que nos escucha a lo mejor no tiene idea de la cantidad de cosas que yo desconocía que se podían incluir en un tipo de presentación así. Porque ahora mismo nuestro logotipo, si la gente se fija, va a ver que tiene parte de Somos Escocia, parte de Mundo Escocia, aunado todo en el mismo sitio y con un sentido práctico, pero como este eran todos. Entonces, la pregunta que te hace Carlos, yo también tengo curiosidad en saber de dónde te viene toda esta inspiración. Wow. Bueno, yo como no solo hago imagen de marca, pues es como una combinación de un montón de cosas, ¿no? A mí me gusta, como hago ilustración, yo siempre boceto primero a mano. Primero siempre boceto a lápiz, entonces en este caso, por ejemplo, con vosotros, Escocia es que tiene mucho. A mí Escocia me inspira un montón, sobre todo salir, es que sales y tanto estás en el casco antiguo que estás en la ciudad nueva, que te vas a Arthur Seat, son unos contrastes que a mí eso me sirve un montón. Y por ejemplo, en vuestro caso, al final, la inspiración sobre todo viene pues, de estar al día de tendencias que se lleva, que no. Hay que investigar un montón al principio, ¿no?
buscar qué se hace en el sector, qué está más visto, qué está menos, qué encaja más con vosotros como personas, ya no solo la empresa, ¿no? También porque, bueno, en este caso estáis uniéndoos vosotros, no sois una compañía muy grande, que sea un poco más impersonal, entonces tiene que reflejar un poco vuestra personalidad, lo que ofrecéis y además hablar de Escocia. Todo eso transmitirlo en colores, en los trazos. A mí me gusta mucho la psicología del color, entonces, por ejemplo, dependiendo del proyecto, hay colores que descarto desde el principio, luego a lo mejor se pueden meter en lo que es la paleta de color, pero para digamos, como la cara visible, los colores transmiten mucho también, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hago una presentación de ideas, yo siempre intento transmitir que haya un guiño, algo, sobre todo eso, el significado, que no sean dos trazos puestos porque sí, porque queda bonito y ya está, ¿no? A mí me gusta que haya algo más. Lo mismo pasa con mis ilustraciones. Igual es una ilustración que dices, pues es una, yo qué sé, una chica en la montaña, tal, pues tiene una historia detrás, el por qué está hecho de esa manera. Entonces, inspiración sobre todo es investigación y hablar con el cliente, que me cuente su proyecto, los objetivos que tienen, cosas que les gustan más, cosas que les gustan menos, y luego yo comparar e ir probando y siempre intento no repetir, ¿no? Intentar que sí, porque hay veces que hay bocetos, como habéis dicho, no, ay, es que ahora todo lo que nos enseñaste que va a quedarse sin ver la luz, ¿no? Hay veces que hay bocetos que luego puedo modificar, que me sirven para otras cosas, ¿no? Pero nunca repetir lo mismo. Me gusta siempre, bueno, al final es eso. Yo tengo mis servicios estandarizados, pero al final algo que yo creo que no se hace habitualmente y que a mí me gusta mucho hacer es hacerlo a medida de la persona que viene, ¿no? A medida a su proyecto, a medida a sus necesidades, al tiempo que tienen, al tiempo que, pues es que lo vamos a sacar en un mes, ¿no? Es que no, tengo todo el tiempo del mundo, da más juego, ¿no? A ir probando más. Pero bueno, no sé, la inspiración al final viene de muchos sitios, de leer, de las películas, de la música, de pintores, de ilustradores, ¿no? A mí me gusta mucho ver qué hace otros artistas, ¿no? Y a veces vas encontrando detalles, que yo tengo una libreta que es como es como del caos, la libreta de Pandora, donde cuando veo algo, una cita, igual un logo, un diseño de otras personas que me gusta, yo siempre apunto la idea, apunto los trazos, porque luego lo puedo modificar y me salen otras cosas, ¿no? Muy bien, pues Arantxa, yo no puedo hacer otra cosa que recomendar lo que haces porque me parece fantástico y me sorprendió. Sabía que iba a ser bueno, pero es que me parece brutal. Y bueno, cuéntale a la gente dónde te puede encontrar, porque tienes cuenta en Instagram y te puede encontrar por más sitios, en la web, etcétera. Cuéntale a la gente. Sí, pues a ver, para encontrarme, lo que más al día llevo ahora mismo es Instagram, porque bueno, con la pandemia, como yo empecé a ser autónoma durante la pandemia y a lo mejor está feo decirlo, pero oye, es verdad, me fue muy bien y yo creo que me ayudó un poco en el sentido de que hay gente que decidió que querían emprender, que querían empezar sus proyectos y al final pues eso también fue bueno para mí porque yo también empecé oficialmente ahí. Entonces creé página web, me podéis encontrar sobre todo en Instagram, está al día, siempre publico lo más reciente, en mi página web que es aranchabelmonte.com, mi Instagram es aranchabelmonte.artstudio y bueno, a través de mi web podéis llegar a todas las redes sociales, estoy en Facebook también, en LinkedIn ahora lo tengo bastante actualizado y bueno, y tenéis ahí todo mi contacto, el email y mis proyectos tanto de imagen de marca como de diseño gráfico. Aparte porque he hecho diseños de camisetas, diseños para regalos de boda, un montón de cosas. Bueno, ahí tenéis todo el catálogo de servicios, digamos. Muy bien, Arantxa, pues oye, te digo una cosa, me alegro mucho de haber trabajado contigo en este proyecto y no será la última vez, ya te aviso. Yo creo que Carlos piensa igual que yo. Totalmente de acuerdo, ha sido un placer poder trabajar contigo y bueno, sobre todo la paciencia. Te agradecemos la paciencia que has tenido con nosotros o conmigo. La verdad que ha sido un placer también, yo me lo he pasado muy bien y la verdad es que me ha gustado mucho poneros cara en persona y poder también conoceros yo, ¿no? Y ha sido muy divertido, no habéis sido tan pesados como pensáis, ha habido otras situaciones, bueno, hay gente para todo, ya sabéis, y al final cuando tratas con clientes de cara al público te puedes encontrar con 1000 cosas, gente con la que eres más afín o con menos, y la verdad que trabajar con vosotros ha sido muy divertido y me alegro mucho también de que vinierais a mí y que, bueno, que surjan muchas cosas más juntos, claro. Por supuesto. Arantxa, nos vemos por Edimburgo, espero que durante mucho tiempo, y estamos en contacto a nivel profesional y a nivel personal también. Exacto, nos veremos por las calles escocesas.
Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy en Escocia sin Límites. No me cansaré nunca de daros las gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en iVoox, ahora también en Spotify, que se puede hacer en Spotify, también en Google. La verdad es que gracias. Y, Carlos, bienvenido a la familia de Escocia sin Límites. Muchas gracias, Andrés. Agradeceros a todos estar ahí una semana más. Y bueno, nos veremos habitualmente por aquí. Hasta el próximo día. El próximo día tendremos a una invitada muy especial porque hablaremos con Ana de su libro Breve Historia de Escocia, pero eso será en el próximo episodio. Hasta luego. El que más me gustó sinceramente fue St. Monans, que la iglesia casi a pie de playa, o sea, a primera línea de playa. Esto lleva muchos meses trabajando en ello y tenemos, como dice Andrés, teníamos muchas ganas, como dice Andrés, de que viera la luz y que y teníamos muchas ganas de que... Joder, es que ya no sé ni lo que he dicho ni lo que no he dicho.